¿Qué tal, cocodrilos? ¿Cómo estamos? A continuar con analizando estadísticas, y esta vez nos toca el clásico entre los clásicos, el legendariísimo Goblin, el humanoide gracioso por excelencia, ¿no? Lógicamente dependiendo de la historia que le queráis dar, pero generalmente son algo tal que así. Siempre son cabroncetes, les gusta esclavizar, torturar, golpear, son un poco pícaros podríamos decir, ¿no? Dentro del margen de la palabra bonita. Pero igualmente, a pesar de todas estas cosas malos, son unos seres que viven en una sociedad bastante grande. Están muy bien organizados, porque hay distintas castas, y también hay niveles de poder bastante claro. El goblin más poderoso siempre es el jefe, aunque por supuesto, como ya hemos contado, con lo bordes que son y lo brutos que son, pues no son excesivamente civilizados, pero eso no quita que puedan comunicarse, organizarse, crear cosas incluso como comercios, etc. Aunque si debemos destacar una cosa que es más distinta de su sociedad, es el tema de la religión, que se la toman relativamente en serio, en parte por miedo, en parte también porque quieren algo después de su muerte, y habría que destacar a dos dioses, Maglubillet, que es el dios de todos los goblinoides, no solo de los goblins, también de los osgos, también de los hobgoblins, y después está Kurgorbaeyag, que es solo de los goblins normales, y sí que es su patrón más directo. A ambos se le da cierta devoción, aunque en muchas ocasiones no hace falta rezar directamente, sino simplemente con distintos actos ya se está alabando a ese dios, como por ejemplo el esclavizar a otros. Hay que destacar además que estos goblins son lo que está más bajo en su escalafón de los goblinoides, están por encima los osgos y por encima de los osgos los hobgoblins, con lo cual son el escalafón más bajo dentro de su sociedad, y aún así dentro de sus grupos hay escalafones más bajos y más altos, con lo cual son un grupo muy complejo. Y por supuesto existen goblins que sean buenos, existen goblins que puedan irse de aventuras, existen goblins que a pesar de ser malos vayan de aventura, todo se puede combinar porque sí existen goblins aventureros, y es una de las especies que creo que es más interesante para jugar, así que os animo en algún momento a poder jugarla. Ya sabéis que si queréis más información os dejo el vídeo de bestiario por aquí arriba, que además tiene mucha chicha, pero nosotros vamos a analizar ya las estadísticas, que es lo que más os gusta, aunque ya os advierto, son muy simples. Goblin, ¿qué tenemos? Humanoide pequeño, trasgo. Esta es la familia de todos los goblinoides, los hobgoblins, los osgos, etc. Neutral malvado, aunque no tiene por qué ser necesariamente malvado. Eso seguramente lo cambiarán con el nuevo manual de monstruos. Clase de armadura 15, porque tiene armadura de cuero y escudo, puntos de golpe 7, velocidad 30 pies, fuerza -1, destreza +2, constitución 0, inteligencia 0, sabiduría -1 y carisma -1. Ya veis que no son unos lumbreras, aunque tienen la destreza algo destacable. De habilidades tienen sigilo +6, eso sí es bastante bueno a niveles bajos, sentidos, visión en la oscuridad 60 pies y percepción pasiva de 9, y en idiomas común y goblin. Y el desafío es tan solo de un cuarto, es decir, para un grupo de 4 personas de nivel 1 habría que poner a 4 de estos goblins. ¿Qué habilidad tiene? Huida veloz. El goblin puede, en cada uno de sus turnos, usar una acción adicional para destrabarse o esconderse. Y en cuanto a acciones tenemos la cimitarra, o espada, o lanza, como preferéis ponerlo, ataque con arma cuerpo a cuerpo, +4 impactar, alcance 5 pies, un objetivo, y el impacto hace un d6 +2 de daño cortante. Y el arco corto, que en este caso es a distancia, +4 impactar, alcance mínimo de 80 y máximo de 320 pies, un objetivo, y el impacto hace un d6 +2 de daño perforante. Como veis, el daño posible es mucho mejor a nivel de arco, así que siempre podríais usarlo a distancia. Igualmente yo os recomiendo mezclar los grupos para que quede más realista, algunos cuerpo a cuerpo, otros a distancia, y así le das mucha más chicha al combate. Es cierto que el goblin es muy simple, pero podemos ver su versión superior, el jefe goblin. Por lo general tú no vas a poner muchos de estos, tan solo uno con varios goblins, aunque si quieres hacer una dificultad mayor de goblin, pues puedes utilizar muchos de estos jefes goblin como si fueran goblins normales y luego subir las estadísticas para un goblin mucho más poderoso. ¿Qué tiene este jefe goblin? Humanoide pequeño, trasgo neutral malvado, clase de armadura 17, porque tiene camisa de malla y escudo, sube un pelín más, puntos de golpe 21 y velocidad de 30 pies. A nivel de estadísticas no es que suba mucho, fuerza +0, destreza +2, constitución +0, inteligencia +0, sabiduría -1 y carisma +2. Destacar otra vez nada más la destreza. Habilidades sigilo +6, muy útil otra vez, sentidos visión en la oscuridad 60 pies, percepción pasiva de 9, idiomas común y goblin y desafío de 1, sube el desafío, por lo demás es bastante parecido. Mantiene su habilidad de huida veloz de la acción adicional para poder destrabarse o esconderse, pero sí es verdad que cambian en cuanto a acciones y reacciones. Acciones.
Ataque múltiple, el Goblin realiza 2 ataques con su cimitarra y el segundo ataque lo hace con desventaja. Esto es para equilibrarlo un pelín nada más. La cimitarra hace un ataque con arma cuerpo a cuerpo, más 4 impactar, 5 pies un objetivo y un D6 más 2 de daño cortante, exactamente igual que el Goblin, aunque hay que tener en cuenta que hace 2 ataques. Y después en vez de un arco tiene jabalina, ataque con arma cuerpo a cuerpo o a distancia, ojo a esto, más 2 a impactar, alcance 5 pies o alcance 30 a 120 pies y un objetivo, y el impacto un D6 de daño perforante. La jabalina realmente solo la vas a utilizar a distancia, no cuerpo a cuerpo, porque solo puedes hacer el ataque múltiple con la cimitarra, tenedlo esto muy en cuenta. Aunque lo más interesante es su reacción, que tiene redirigir ataque. Cuando una criatura a la que el Goblin pueda ver la elija como objetivo de un ataque, el jefe del Goblin puede escoger a otro Goblin que se encuentre a 5 pies o menos de él y los dos Goblins intercambian sus posiciones, de modo que el Goblin elegido se convierte en el objetivo en lugar del jefe Goblin, y esto me parece muy divertido porque representa de forma muy fidedigna cómo son estos cabroncetes. Así que creo que es una habilidad excepcionalmente graciosa y excepcionalmente buena para esta clase de criaturas. Pero ya habéis visto que también es bastante simple, no es nada complejo. Y aquí no hemos terminado, porque como vamos a terminar sin hablar de si queréis tener un personaje Goblin. Así que ¿qué atributos tendrías si quieres ser un personaje Goblin? Primero, como tipo de criatura eres humanoide, pero también se te considera trasgo para cualquier requisito o efecto que requiera que seas trasgo. De tamaño eres pequeño, la velocidad de 30 pies y después tienes como habilidades distintas cosillas. Primero, furia de los pequeños. Cuando inflijas daño a una criatura con un ataque o un conjuro y el tamaño de esa criatura sea mayor que el tuyo, es decir, de mediano hacia arriba, podrás hacer que el ataque o el conjuro inflija daño adicional a la criatura. Este daño adicional es igual a tu bonificador por competencia. Puedes usar este atributo una cantidad de veces igual a tu bonificador por competencia y no puedes usarlo más de una vez por turno, y recuperas todos los usos tras finalizar un descanso largo. Bastante buena habilidad teniendo en cuenta que ya se juega mucho más a descansos largos que a mazmorreo, con lo que son unos puntos de daño adicionales que pueden ir muy pero que muy bien. Sobre todo a niveles bajos destacará un poquito más. Huida veloz, en cada uno de los turnos puedes usar las acciones de destrabarse o esconderse como acción adicional. Muy pero que muy bueno, esto es de las mejores cosas que tiene esta especie. Es verdad que si te haces pícaro tendrías la acción astuta que te da más o menos lo mismo. Entonces el pícaro quizás no es la mejor clase porque se solapa a sí misma. Pero igualmente te puedes hacer un Goblin pícaro y está muy bien. Si esta habilidad está genial también para aquellas clases que necesiten muchas veces de poder huir, de poder destrabarse, como pueden ser los conjuradores que son más débiles. Luego tenemos linaje férico, tienes ventaja en las tiradas de salvación para evitar o poner fin al estado de hechizado sobre ti mismo, un poco situacional pero también muy buena, y visión en la oscuridad, puedes ver con luz tenue a 60 pies o menos de ti como si hubiera luz brillante, y en la oscuridad como si hubiera luz tenue. En esa oscuridad solo disciernen los colores de tonos de gris, que ya sabéis que la visión en la oscuridad es una cosa muy importante a nivel de juego. Así que, bien, tiene unas habilidades bastante decentes, destacando sobre todo la de furia de los pequeños y la huida veloz. Y a nivel de cuadritos ya hemos terminado por aquí, pero no a nivel de vídeo, porque ya sabéis que ahora hay que analizar qué vamos a hacer como Dungeon Master y como jugador. Y empezando como Dungeon Master. Primero, hay que tener en cuenta que los goblins no son solo carne de cañón, que nos encanta ponerlos a principio de campaña para entrenar, eso está muy bien, pero darle también un poquito de sabor a cómo se conocen esos goblins. Cada goblin tiene una personalidad, tiene una forma de ser. Algunos serán más amistosos, otros no lo serán tanto, algunos más bromistas, otros más serios. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, que no son todos iguales. Aunque, por supuesto, y como ya he dicho, está muy bien para utilizarlos de carne de cañón, sobre todo a niveles bajos, porque sirve muy bien para saber cómo jugar. Así que si tenéis una parte de nivel bajo, es cierto que es un monstruo bastante bueno para practicar el combate. Luego, si vais a hacer una ciudad goblin, un pueblo goblin, si de hecho habéis jugado a Baldur's Gate 3 lo habréis visto, es muy importante que la sociedad dentro de sus grupos funcione correctamente, que haya naturalidad en las conversaciones entre ellos, que cada uno tenga un rango, que uno sea el paria, que otro sea el divertido, que otro sea el jefe. Todas esas cosas hacen mucho más orgánico a cuando te vas a mover entre goblins, que no necesariamente te tienes que mover entre ellos para matarlos, sino que muchas veces es más interesante incluso conversar con ellos. Aparte de que interpretarlos como Dungeon Master es jodidamente divertido. Así pues, no los hagas a todos iguales, que cada uno sea diferente y que cada uno tenga unas características, y por supuesto que físicamente tampoco sean igual, por los pequeños detalles, pues tiene un penacho de plumas en la cabeza, pues tiene una herradura como si fuera un pendiente, cosas extravagantes que le den mucha más chicha.
Y luego hay que tener muy en cuenta los dioses, que es una cosa que se suele dejar de lado, pero ambos pueden darte mucha riqueza a tus partidas si sabes cómo meterlos bien, porque a lo mejor hay algunos más fanáticos, otros menos, etc. Y todo esto en conjunto tienes que tenerlo en cuenta para el combate, porque al fin y al cabo hasta su propio combate depende de su sociedad. Ya habéis visto que para ellos el terror hacia sus superiores es muy importante o hacia sus dioses, con lo que engañarlo con sus dioses puede ser un arma muy buena, matar a un jefe puede hacer que el resto se rindan o que huyan despavoridos. Todo se tiene que aunar tanto para la sociedad como para el roleo como para el combate. ¿Y qué vamos a hacer si somos jugadores con estos goblins? Primero, los goblins no son tontos, eso es una cosa que os tenéis que quitar de en medio de la cabeza. Van a hacer tácticas, van a hacer trampas, van a intentar pillaros, con lo que tratarlos como el típico monstruo mata-mata, fallo número 1, son bastante inteligentes. Y como son inteligentes, no siempre tienes por qué combatir con ellos, a lo mejor en mitad de un combate puedes negociar u ofrecer tratos que le parezcan a los goblins bastante agradable, cuidado porque son muy traicioneros, pero puede ser una forma de salir airosos sin sufrir nada de daño. Y como bien he dicho antes, matar al líder puede ser la clave, porque es una demostración de poder sobre el resto de los trasgos y de los goblins. Ahora, ¿qué va a pasar si eres un personaje goblin? Lo primero de todo tienes que tener en cuenta que vas a ser juzgado por el resto del mundo. Eres un goblin, por lo general son unos cabroncetes, a no ser que en el mundo que estés jugando sea distinto, pero generalmente a nadie le cae bien un goblin. Eso es lo más importante. Pero eso también es muy bueno para poder crearte una historia que le dé mucha riqueza y muchísimo sabor a tu personaje. Y ya, por último, a nivel de clase un goblin puede ser casi cualquier cosa. Ya he dicho que el pícaro, bueno, pues se desperdicia un poco alguna de sus habilidades, pero realmente tampoco es para tanto. Y como habéis visto, las habilidades que tienes son muy genéricas, con lo cual sirven para casi cualquier clase. ¿Que eres muy tanque? Pues puedes hacer un poquito de daño adicional, puedes moverte para fastidiar más a otros enemigos, etc. ¿Que eres un DPS? Genial, porque vas a sumar más daño, porque puedes huir bastante más fácil. Así que en general todas las habilidades van a venir bien para cualquier cosa que quieras elegir. Y eso tiene muchas ventajas, porque así puedes hacer a tu goblin ideal. Y con esto ya hemos terminado el vídeo. Espero que os haya gustado mucho estos pequeños trasgos, suscribíos y compartid que me ayuda un montón, comentadme si os haríais un personaje goblin, cómo sería este y de qué clase, y un pulgarcito para arriba para más vídeos como este. Hasta luego, cocodrilos.